Hoy vamos a ver un poquito de cómo obtener las ecuaciones de un circuito eléctrico básico que simplemente va a tener resistencias eléctricas y fuentes de corriente directa para que entiendan cómo se usa la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff sobre sumatoria de corrientes y voltajes en un circuito. Eso ustedes lo van a ver más a fondo en otros cursos más adelante. Pero a lo mejor en física ya vieron un poquito de la ley de Ohm. Y aparte al principio mencioné algo de la relación lineal que es la ley de Ohm, ¿sí? Aquí está la definición, que es una relación entre el voltaje y la corriente de un conductor o un elemento eléctrico, y nos dice que el voltaje es proporcional a la corriente de ese elemento eléctrico o conductor, y la constante de proporcionalidad es la resistencia, ¿sí? Entonces podemos escribir la ley de Ohm como voltaje es igual a resistencia por corriente. También se puede escribir así, como corriente es igual a voltaje entre resistencia, y en este caso la constante de proporcionalidad es la inversa de la resistencia o la conductancia. Entonces, la resistencia se puede calcular como una relación entre el voltaje y la corriente de un conductor o de un elemento eléctrico, ¿sí? Que está conectado a una fuente de voltaje o una caída de potencial, ¿sí? Entonces, es la ley de Ohm. Es cómo vamos a calcular el voltaje o la corriente de una resistencia. Entonces, vamos a ver circuitos con resistencias. Y para poder analizar los circuitos necesitamos las leyes de Kirchhoff. Esta es la pronunciación más o menos como se podría representar en español, pero así se escribe el apellido de quien las definió, Kirchhoff. Entonces, la primera ley de Kirchhoff nos dice que la suma de voltajes o caídas de potencial en una malla de un circuito debe ser igual a cero, ¿sí? ¿Y qué es una malla? Una malla es un camino cerrado de elementos eléctricos donde circula la corriente, ¿sí? En un circuito. Para cada malla de un circuito se debe definir una incógnita, la cual es la corriente que fluye en la malla y la cual lleva por convención el sentido de las manecillas del reloj, ¿sí? Entonces, para la primera ley de Kirchhoff, vamos a definir en cada malla una corriente y todas las vamos a definir en el sentido de las manecillas del reloj, ¿sí? Y estas van a ser nuestras incógnitas. Entonces, dependiendo del número de malla, vamos a tener un cierto número de incógnitas y un cierto número de ecuaciones. La segunda ley de Kirchhoff es para nodos y voltajes. Entonces, nos dice que la suma de las corrientes en un nodo es igual a cero. Un nodo es un punto donde se unen dos o más elementos eléctricos en un circuito. Y aquí en este caso, cuando se usa esta ley de Kirchhoff, para cada nodo se definen incógnitas que van a ser voltajes positivos y que se miden desde el nodo hasta la Tierra, ¿sí? Y el voltaje en la Tierra o el nodo de referencia es 0 volts. Por eso el nodo Tierra no se usa como ecuación. Va a ser un valor que ya vamos a tener definido como 0, ¿sí? En los ejemplos que aquí tengo, todos son de mallas. Pero ustedes pueden buscar ejemplos sobre nodos y también sobre sistemas mecánicos. Después podemos hacer ejemplos de sistemas mecánicos. Son muy similares las ecuaciones, ¿sí? Entonces, lo que les decía, aquí tengo un circuito eléctrico de 4 mallas. Tenemos resistencias. Ahí, este es el símbolo de una resistencia, el valor en ohms. Estos son los símbolos de las fuentes de corriente directa. La barra grande es la polaridad positiva, la barra pequeña es polaridad negativa, y son todos los elementos, resistencias y fuentes, no hay nada más. Y aquí están las uniones, para que sepan que ahí sí hay una unión, ¿no? Entonces, las mallas, vamos a representarlas aquí.
Las voy a dibujar. Sí. Entonces, aquí tenemos 4 mallas en total aquí en este circuito. Mallas simples. Esta se define como una malla simple, ¿sí? Es un camino cerrado donde fluye la corriente, ¿sí? Aquí también es una malla simple. Esta es otra malla simple. Y aquí tenemos otra malla simple, ¿sí? Entonces, para este circuito tendríamos 4 ecuaciones con 4 incógnitas, ¿sí? Si ustedes pueden ver, hay más mallas, pero a esas mallas se les llama supermallas, ¿sí? Si a una malla incluye otras mallas, se le llama una supermalla, ¿sí? Entonces, aquí yo podría definir una malla de este tipo, o de este tipo, ¿sí? O de otros varios tipos más, ¿sí? Entonces, pero vamos a trabajar con mallas simples, que sean un camino cerrado y que no incluya mallas simples, ¿ok? Entonces, lo que les decía, en cada malla vamos a definir una corriente y en todos los casos, por convención, simplemente por convención, vamos a definir que siempre está en el sentido de las manecillas del reloj. Aunque eso no sea cierto, pero eso se usa solamente para obtener las ecuaciones. Entonces, vamos a decir, aquí tengo la ecuación, la corriente 1, corriente 2, corriente 3, corriente 4, ¿sí? Y a cada una le doy nombres, ¿no? Entonces, esta va a ser I1, I2, I3, I4. ¿Sí? Y ahí tengo las 4 incógnitas y las 4 mallas, ¿sí? Entonces, por eso les decía, lo más importante aquí que vamos a ver nada más es cómo convertir un circuito a un sistema de ecuaciones lineales. ¿Ok? Entonces tengo aquí ya nada más cómo definir cuántas ecuaciones y cuántas incógnitas tengo, así como lo hacíamos con los problemas de balanceo. Cómo encontrar el número de incógnitas y el número de ecuaciones. Aquí ya tenemos eso, ¿sí? El número de incógnitas son 4 corrientes y las ecuaciones son las mallas. Igual número de corrientes, igual número de mallas. Entonces, ahora con esto lo que tengo que hacer es definir los signos de las caídas de potencial y los signos de las fuentes de voltaje. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dejen borro esto. Ahora tengo que definir signos para cada malla. Entonces, en la primera malla, acuérdense, todo va en sentido de las manecillas del reloj. Tengo que definir el signo por donde sale la corriente de la fuente. Aquí sale por el positivo, ¿sí? Y todas las caídas de potencial van de más a menos, ¿sí? Este sale por el negativo, este va de más a menos, ¿sí? Este igual caída de potencial más a menos, más a menos, ¿ok? Y ahí está todos los signos que vamos a usar para obtener esta ecuación. Y luego para la segunda ecuación también tenemos que hacer lo mismo. Esta fuente sale por el positivo, ¿sí? Ahora estoy en esta malla. Este signo es para esta malla, este signo es para esta malla. Y luego aquí, caída de potencial. Más, menos, este sale por el positivo. Caída de potencial, más, menos. Caída de potencial, más, menos. Y caída de potencial aquí, más, menos, ¿sí? Si ven, aquí están en contra, ¿sí? Siempre van a estar en contra si estoy conectando dos mallas. Por eso usamos esa convención de todos en el mismo sentido. Luego me voy a otra malla, a la tercera malla. Aquí igual empiezan donde ustedes quieran, pero terminamos toda la malla, ¿sí? Entonces puedo empezar aquí y sale por el positivo, la fuente.
Esta es una caída de potencial. Todas las resistencias son caídas de potencial. Más, menos. Más, menos. ¿Sí? Esta es una caída de potencial. Vemos que está en contra. ¿Sí? Más, menos. Esta fuente sale de positivo. Caída de potencial. Más. Ahora estoy ya terminé la malla. Vamos a la cuarta malla. Y ahora puedo empezar aquí. Positivo. Ya fue. Caída potencial. Más, menos. Caída potencial. Más, menos. ¿Sí? Está en contra. Debe estar en contra siempre. ¿Sí? Este igual. Más, menos. Debe estar en contra con esto. Este sale por el negativo. ¿Sí? Siempre debe ser opuesto. Caída de potencial. Más, menos. Y ya acabamos con la mano. ¿Sí? Y ahora ahí con eso tenemos que ir haciendo nuestras ecuaciones. Acuérdense, la ley de Ohm es voltaje igual a R por I. ¿Sí? Entonces quiere decir que las caídas de potencial aquí las vamos a calcular multiplicando la resistencia por la corriente de la malla o la corriente que fluye por la resistencia. En estas resistencias, esta solamente fluye I1, I1. Aquí fluyen dos corrientes, I1 en este sentido e I2 en este sentido opuesto. Aquí solamente fluye I2, I2. Aquí fluye I1 e I2, aquí I2 e I3. Aquí fluye I3 e I4 y aquí fluye nada más I3. En estas dos nada más fluye I4, aquí fluye I1 e I4, aquí I4 e I3. ¿Sí? Entonces hay que tomar en cuenta todo eso. En las fuentes no se toma en cuenta nada. Sí, siempre vamos a tomarlo todo en el sentido de las manecillas del reloj. Sí, pero las baterías nada más se toma el signo por donde sale. ¿Sí? Entonces, aquí, para esta primera ecuación es lo rojo. ¿Sí? Entonces, aquí, en el sentido de las manecillas del reloj, este sale por el positivo y este sale por el negativo. ¿Sí está correcto? Sí. A ver, déjame ver. En medio de las primeras dos. Se toman todas. En esta malla, debo tomar todo lo que esté conectado a esa malla, todo lo que esté en la malla. Entonces, aquí está esta fuente y aquí está esta fuente. Están las dos. Voy a sumar, voy a tomar las dos en la ecuación, pero esta positiva y esta negativa, porque en el sentido de las manecillas del reloj, esta sale por el más y esta sale por el menos. ¿Sí? En la segunda malla, esta sale por el más, esta sale por el más. Entonces tengo que tomar los signos, todo viéndolo en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Sí? Esa es una regla que ustedes pueden usar. Si no les gusta, pues pueden revolverlo todo, ponerle este así, pero se van a confundir siempre. ¿Sí? No es muy fácil manejar el sentido que ustedes quieran. Entonces, es más fácil hacerlo, este, todas las mallas siempre al mismo sentido. ¿Sí? Y así en cada malla, ahorita van a ver que se toman todas las fuentes de voltaje. ¿Sí? Entonces vamos a escribir las ecuaciones de este circuito. ¿Sí? Entonces voy a ir escribiendo las ecuaciones de cada una de las mallas. Entonces, déjenme, voy por un lado. Son 4 ecuaciones. ¿Sí? Entonces vamos a poner la primera malla. Voy a ponerla aquí. Enumerate. Entonces, malla 1. Bueno, aquí se todo que no,
Bueno, sí, entonces vamos a hacer la ecuación de la primera malla. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería? Dejen, hago un poquito más grande. Nada más vamos a ver ahorita la primera malla y lo que está conectado a la primera malla. ¿Sí? Entonces, ya habíamos visto esta, la de I1, I2, I3, I4, todo en el sentido de las manecillas del reloj. Ya habíamos puesto los signos más menos, menos, más menos, más menos, más menos. ¿Sí? Entonces, tengo que ir escribiendo la ecuación. Entonces, aquí voy a ir escribiendo y ahorita la van a ir viendo. Entonces, primero voy a empezar por la fuente B1. Entonces, sería 5 volts positivo. Ahorita se las enseño ya compilado. 5 volts positivo. Me va a aparecer en la otra página. Entonces, ahorita voy a dejar donde se compila. Ahí está. Bueno, está 5 volts. ¿Sí? Y luego tengo que, está positivo porque sale por el positivo. ¿Sí? Ahora, viene una caída de potencial. Esa se pone por el signo donde sale, es negativo. Entonces se pone menos, todos se van a poner los signos por donde salen, ¿sí? Entonces menos R1 multiplicado por la corriente de la malla, sería I1. Y luego esta fuente es negativo, entonces sería menos 4. Y luego menos otra caída de potencial, pero esta, acuérdense que tiene dos corrientes, I1 y una que está opuesta, que es I2. Entonces sería R2, pero con una diferencia de corrientes que sería I1, pues sería I1 menos I2. Ahorita les voy a poner la ecuación. Aquí se está formando, ¿sí? Es 5 y luego la primera cadena de potencial que es la resistencia 1 por la corriente de la malla 1, menos la siguiente fuente, porque sale por el positivo si lo tomamos con el sentido de las manecillas del reloj. Luego la siguiente caída de potencial, todas las caídas de potencial son negativas, pero la corriente que va en el sentido de la malla es I1 y la que va en contra de la malla es I2. Entonces le pongo aquí en la misma caída de potencial I1 menos I2 porque son las dos corrientes que fluyen en la resistencia R2. ¿Sí? Hasta ahí vamos, todavía no acabamos la malla. ¿Sí? Voy aquí. Tengo que seguir todo el camino. Ahora, siguiente caída de potencial, R4. Entonces sería ahora menos R4. Y ahora otra vez aquí tengo dos corrientes. I1 que está en el sentido de las manecillas del reloj. Y aquí tengo I4 que va en contra. Entonces otra vez tengo que poner una resta. I1 menos I4. Y la última caída de potencial que sería menos R3. Y esta solamente tiene la corriente que está en I1, ¿sí? No hay otra malla en común. Entonces sería R3 por I1. Y eso es igual a cero, que es lo que nos dice la ley de Kirchhoff para esa malla. O le puse un subíndice donde no va. Ahorita se arregla. Entonces R4 es la caída potencial, pero tiene dos corrientes, I1 y 4 en oposición. Ahí está I1, ¿dónde está I1 menos I4? Ahí me faltó un paréntesis y luego R3. Y esta es la última caída de potencial. Aquí nada más faltaba un paréntesis. ¿Sí? Entonces aquí están, hay dos fuentes y hay una, dos, tres, cuatro caídas de potencial. Dos que están en común con dos mallas diferentes y dos caídas de potencial que no tienen ninguna otra malla en común. Aquí están.
Entonces, aquí tenemos las dos fuentes, pero una sale por el positivo, una por el negativo, por eso se restan. Entonces, hay que analizar la ecuación. Entonces, si la simplificamos, tenemos 5 menos 4 nos da 1 volt. ¿Sí? Y luego, si vemos, todas las resistencias en la malla van multiplicadas por I1. ¿Sí? Y luego aparece la resistencia que está conectada con respecto a la malla I2 negativa y la resistencia que está con respecto a la malla I4 negativa. ¿Sí? Entonces vamos a simplificar esta ecuación. Voy a volverla a escribir, pero ahora simplificada. ¿Sí? Y aparte, como estamos escribiendo sistemas de ecuaciones lineales, acuérdense que los coeficientes independientes los vamos a pasar a la derecha. En este caso serían los voltajes. Las incógnitas son las corrientes. Y las resistencias van a ser los coeficientes de las incógnitas, que aquí ya los conocemos. ¿Sí? Entonces, déjenme, nada más simplificamos. Entonces, el 5 y el 4 pasan restando y nos quedaría como -1, ¿no? Bueno, como todo está negativo, mejor las resistencias las pasamos y hacemos los voy a poner mejor positivo y todo lo voy a cambiar a positivo. ¿Sí? ¿Sí? Como eran puras caídas de potencial, todas las caídas de potencial las paso positivas y el voltaje como me daba negativo del otro lado, pues lo paso positivo. ¿Sí? Entonces ya me queda así todo positivo y aquí voy a simplificar las ecuaciones. Entonces me queda, ¿cómo me quedaría? Serían todas por I1, R1, R2, R3 y R4. R1, R2. ¿Sí? Si simplificamos la primera ecuación, vemos que todas las R están multiplicadas por I1. Ya con el cambio de signo quedarían R1 más R2 más R3 más R4 I1. Y luego queda menos esta R2 por I2. Y nos queda también esta negativa, menos R4 por I4. ¿Sí? Ya está simplificada la ecuación. Y yo lo que quiero que noten de aquí nada más es que la ecuación de cada malla va a ser la suma de las resistencias que están en la malla, ¿sí? Multiplicadas por la corriente de la malla, menos las resistencias que estén en común con otras mallas. Aquí está la que está en común con la malla 2
multiplicada por la corriente de la malla 2, menos la que está en común con la malla 4, ¿sí? Multiplicada por la corriente de la malla 4. No hay nada en común con la malla 3, entonces no aparece nada, ¿sí? Y el voltaje total, pues, es 5 menos 4, 1. ¿Ok? Entonces, si tratamos de verificarla, aquí las matrices, vean, aquí ya está la matriz. Entonces, el voltaje es 1. Ahora, la suma de las resistencias de la primera malla, ¿cuánto es? 2 kilo ohms más 1 kilo son 3, 2, 5 y 3, 8 kilo ohms. Y aquí está 8 kilo ohms por I1. ¿Sí? Esta matriz es la matriz de resistencias en kilo ohms, el vector de las 5 bonitas, que es de corrientes, y el vector de voltajes. Ahora aquí están las resistencias de las mallas que están en común con la malla 1. ¿Sí? Aquí puedo ver que hay 1 kilo ohm con respecto a la malla 2 y 2 kilo ohms con respecto a la malla 4. Aquí está. ¿Ok? Entonces así se puede sacar más fácilmente las ecuaciones. ¿Sí? Entonces ahora en la malla 2, lo único que hay que hacerlo igual, hay que analizarlo en el sentido de las manecillas de reloj. Aquí el voltaje total, ¿cuánto es? 4 positivo más 10 positivo, 14. Aquí está, 14. Ahora la resistencia total iría para la corriente 2, ¿no? Entonces sería 3, 5, 7, 8. 8 kilo ohms en la malla 2. Entonces son 8 por I2. Ahora, ¿qué está conectado a la malla 2? La malla 1, 1 kilo. La malla 3, 2 kilos. Entonces nos vamos con I1, con I3. 1 kilo, 2 kilos. ¿Sí? Negativo. Siempre lo que esté en contra se pone negativo. Y ahora en la malla 3, ¿cuál es el voltaje total? 7 positivo, 3 positivo, 10 volts. Ahí está. Ahora la resistencia total en la malla 3, 2, 3, 6, 9, 6, 7, ¿no? 7 kilo ohms. Ahí está 7 kilo ohms en la malla 3. ¿Qué hay en común con otras? 2 kilos con la malla 2, 1 kilo con la 4. 2 con la malla 2, 1 con la malla 4. ¿Sí? Son las columnas, son las otras mallas, porque aquí están las corrientes. Y ahora la última malla. 10 volts menos 7 volts son 3 volts. La resistencia total son 2 kilos, 1 con 3 y 3, 6, 7. ¿Sí? También son 7, aquí está 7. ¿Qué hay en común? 1 kilo con la malla 3, 2 con la malla 1. 1 con la 3, 2 con la 1. ¿Sí? Y aquí ya está todo el sistema de ecuaciones, de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Se puede resolver con Cramer, se puede resolver con Gauss-Jordan, se puede resolver con cualquier método. ¿Sí? Y ahora aquí está, vamos a hacer este de 2 por 2.